Hermanos, buenos días, el Señor les bendiga. Estoy en esta mañana usando este medio porque el día lunes fui operado y estoy en proceso de recuperación. Pero no quería que pudiéramos este domingo sin dejar de continuar el tema que estamos tratando. Y por eso he hecho esta grabación para continuar con el tema que empezamos el domingo pasado, en relación al rey y las características de un rey. Vamos a tener una palabra de oración para que el Señor nos guíe en este estudio de continuación del domingo pasado. Padre nuestro, queremos darte las gracias, Señor, por este día. Te agradecemos, Señor, por tu bondad, tu misericordia y por todo lo que tú eres, Señor, en nosotros, por aquello que tú has revelado de tu palabra para nosotros. Y como tú te has revelado, Señor, también en forma personal e individual a cada una de nuestras vidas. Ahora te suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu que vive y mora en nuestros corazones y nos permite tener una relación continua de amor, Señor, contigo, nos ayude también en esta hora a poder entender tu palabra. Que tu Espíritu de sabiduría, de revelación, de iluminación, de todo conocimiento, ciencia e inteligencia espiritual, Señor, nos acompañe durante la meditación del estudio de tu palabra. Nos encomendamos a ti, sujetando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sujetando toda cosa extraña, Señor, a tu voluntad en este lugar, para la gloria y la honra de tu nombre. Edifícanos, te lo suplicamos, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bien, en semanas anteriores, ya hace por varios domingos, estamos estudiando el tema acerca de descubrir el reino. Y hemos ido avanzando en este tema, y el domingo pasado estuvimos tratando básicamente qué es el reino. Y quisiera que recordemos un poquito solamente sobre esto, ya que hablar del rey está relacionado directamente con lo que es el reino. En primer lugar, recordar que es un reino. Un reino básicamente es el gobierno de un rey sobre un territorio, sobre ciudadanos. Este es el concepto más básico. Sin embargo, voy a definir un concepto un poquito más extenso de lo que hemos dado en este momento. Dijimos que un reino es el gobierno de un rey sobre un territorio y sobre sus ciudadanos. Sin embargo, la palabra de Dios o la Biblia ha sido malinterpretada en este sentido, y lo que realmente trata la Biblia y un estudio desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que un reino trata de un rey y su reino. O sea, este es el tema realmente de la Biblia. Todo lo demás encaja a a este planteamiento que el Señor nos da por revelación de su palabra, en el sentido que Él lo que quiere tratar a través de su palabra escrita que tenemos ahora revelada es tratar acerca de Él como Rey y su reino. Una definición un poquito más amplia es que el reino de Dios o el reino de los cielos, como también se le menciona en la Biblia, es un gobierno invisible. Y Dios desde los cielos quiere extender este reino invisible, quiere extenderlo a la tierra, que es el mundo visible. Y por eso es que Él creó los cielos y la tierra, donde nosotros vivimos, porque Él quería extender este reino de los cielos, este reino invisible que Él creó primero, para influenciarlo a través de su propia persona, su propia naturaleza, su propio carácter, y también para proveer una cultura con valores, con principios, con estilo de vida, igual que es lo que es el reino en los cielos. De esta manera, entonces, el Señor quería que los ciudadanos de su reino aquí en la tierra pudiéramos reflejar entonces el carácter, la conducta y el estilo o la cultura del cielo también aquí en la tierra. Es como decir que Dios quiso traer el cielo a la tierra. Al hacer la tierra y establecer un reino también en la tierra, o extender su reino aquí en la tierra, lo que el Señor quería hacer es traer el cielo a la tierra. Por eso hablamos de que el Señor quería influenciar este reino visible, quería impactarlo, quería producir una cultura del cielo en el reino o lo que es el mundo visible.
Ahora, esta es un poco la definición de lo que es un reino. Pero queremos en esta mañana adentrarnos básicamente al tema del reino de Dios con relación al rey, ya que vimos los componentes del reino de Dios y vimos que los componentes del reino de Dios son el rey, son el territorio, o es una constitución, que en este caso es nuestra Biblia. Es también un componente del reino, es la ciudadanía, es la ley con sus principios, un ejército, una cultura y una economía mancomunada. Queremos continuar con lo de la semana pasada en relación a lo que es el primer componente del reino, que es el rey. Y empezamos diciendo primero qué significa ser un rey, ¿no? Y el concepto es importante para nosotros considerarlo, ya que nos va a ayudar a entender lo que es ser un rey, y eso tiene que ver con la persona de Jesús y también con nosotros, ya que la Escritura va a hablar que desde el comienzo, lo que el Señor quería desde el comienzo, del principio de la creación, el Señor desarrolló este concepto de rey. Un poco vamos a relacionar este concepto del rey también con lo que ha sido los reinos a través de la historia. Recuerden que dijimos que la idea original de un reino y de un rey viene del Señor. Esto fue dado a Adán en el principio, después de su creación. Pero como sabemos por el pecado, el concepto del reino de Dios revelado y de rey revelado a Adán de parte del Señor fue totalmente transgiversado. Sin embargo, el hombre anhela tener un reino, o sea, gobernar, que es el significado de la palabra, gobernar sobre la creación, gobernarse a sí mismo. Por esta razón es que es importante entonces estudiar lo que es el significado de un rey. Hay tres consideraciones que deberíamos considerar sobre un rey. La primera es que el rey es el componente central de lo que es su reino. Y ese componente central porque encarna básicamente la esencia de su reino. Es decir, que el reino, en la escritura o la enseñanza, es que el reino es el rey. Puede existir un reino, o sea, puede existir un territorio, puede existir los ciudadanos de un reino, pero si no hay un rey, no hay realmente un reinado, no hay realmente lo que sería un reinado. Entonces, tenemos que entender que todo lo que significa ser un rey va a tener que ver básicamente o primordialmente con lo que es un reino o un reino de parte de un rey. Ahora, vamos a contrastar entre las características de un rey el contraste con lo que nosotros conocemos hoy en día como lo que es una democracia, ya que nosotros estamos viviendo un gobierno democrático y la mayoría de nuestros países latinoamericanos también están viviendo bajo un reino o bajo un gobierno democrático. Vamos a tratar de contrastarlo a través de cada una de las características de un rey. Ahora, la principal característica, hablando de que la principal característica de un rey es el componente central, el rey es el componente central de su reino. La contraparte, diríamos, el contraste con lo que sería un reino, con un Estado democrático, es que un Estado democrático tiene un presidente, ¿no? Pero el presidente en un Estado democrático no es el centro del gobierno. Más bien es la constitución de una nación la que viene a ser el centro del gobierno de un país. Un presidente se va después de un periodo, pero la Constitución provee la continuidad y provee la ley y el gobierno también. En cambio, en un reino no es así, ¿no? En un reino, el rey es la Constitución. En un reino, el rey, su palabra va a ser la ley. Y en un reino, el rey, su palabra va a ser el gobierno. O sea, algo
Por eso decimos que la primera consideración en relación a lo que significa un rey es que el rey es el componente central de su reino, ¿no? A diferencia de un Estado democrático en que el presidente no lo es. El presidente llega un momento y se va, ¿no? Cumple su periodo y se va. ¿Pero qué permanece? La Constitución. Permanecen las leyes, permanece el gobierno. En cambio, en un reino no es así, ¿no? Tiene que haber un rey, puede haber un territorio, puede haber ciudadanos, pero si no hay un rey, no hay un reino. Entonces este es un significado importante, principal, en relación al significado de un rey. Es central en relación al reino. Tiene que haber un rey, no existe un reino sin rey. La otra consideración en relación a entender sobre lo que es un rey, es que el rey es la única fuente de autoridad en su reino, ¿no? En contraste con un gobierno democrático, ¿no? La fuente de autoridad de un reino no es la figura del presidente solamente. Hay poderes, hay poder ejecutivo, poder legislativo. En cambio, en un reino, la única fuente de autoridad es el rey mismo. Y una tercera consideración, por último, es que un rey es el soberano de su reino. Igualmente, que así como tiene es la fuente de autoridad de su reino, de igualmente él es soberano sobre todo su reino. Es decir, nadie puede decirle por qué haces esto, o pedirle cuentas, o incluso votar para que él continúe. No, en un reino él es el soberano. Ahora, es importante entender esto y las características que vamos a ver de un rey, porque en principio la Biblia, el Señor fue originalmente quien dio esta definición o este concepto de lo que es un reino y un rey, y porque a través de la historia los hombres han tratado de hacer sus propios reinos. Entonces, a la luz de tanto el concepto bíblico como lo que es los reinos de este mundo, vamos a necesitar examinarlos para que de esa manera nosotros podamos realmente ejercer el reinado que Dios nos dice en su palabra, ¿no? O sea, nosotros fuimos creados para reinar, según Génesis 1, 26 al 28, cuando se utiliza la palabra señorear o ejercer dominio. Entonces, fuimos creados para reinar. En segundo lugar, Jesús vino a la tierra para restaurar el reinado que perdimos en Adán. Y en tercer lugar, otra razón para estudiar acerca de lo que es un rey y un reino, es que si la palabra dice en 1 Pedro 2:9, dice, ustedes son linaje escogido y real sacerdocio, está hablando de nuestra función como rey. Somos por el Señor ahora, después de la restauración que Cristo vino a traer sobre el reino que habíamos perdido en Adán, somos un reino de reyes y sacerdotes. No solo en 1 Pedro 2:9, sino en Apocalipsis 1:6 también el apóstol Juan va a decir que Jesucristo hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios el Padre. Entonces, está hablando de que cada ciudadano que pertenece al reino de Dios, en este caso nosotros, la Iglesia, somos reyes y sacerdotes. Y finalmente en Apocalipsis 24, cuando se habla del tiempo del milenio, después de la segunda venida de Cristo, vamos a encontrar que también Apocalipsis 24 va a decir que reinaremos con Cristo por 1000 años. Entonces, por eso es importante que nosotros estudiemos el tema de lo que es el reino y de lo que, como ya hemos estado haciendo y lo iremos ampliando, pero en este caso el tema de un rey y sus características, ya que fuimos creados para reinar, ya que Cristo vino a restaurar el reinado y porque necesitamos ser preparados para reasumir el lugar que nos corresponde como reyes, como nos enseña 1 Pedro 2:9, Apocalipsis 1:6 y Apocalipsis 20, versículo 4. Entonces, es fundamental que nosotros aprendamos el significado de un rey y también el hecho de que esto nos va a enseñar a nosotros a pensar, a hablar y también a actuar como reyes
que es lo que el Señor dice que tenemos que ejercer mientras todavía el Señor no venga en su segunda venida. Pensar, hablar y actuar como reyes. Y esto va a ser algo muy interesante, sumamente, diríamos, alentador en nuestra vida. Nos va a llevar a nuestra verdadera identidad que ahora tenemos en Cristo al ver este concepto acerca de lo que es un rey y su reino. Vamos a través de ver lo que es un rey y sus características, vamos a ver lo que la relación, cómo debemos relacionarnos también adecuadamente con Dios al ver lo que es un rey y su característica. Repito, nos va a enseñar cómo relacionarnos adecuadamente con Dios y con nuestro Dios como Rey Supremo. Y tenemos que sí decir de que lo que conocemos acerca de un reino en la tierra, un reino verdadero en el concepto bíblico, no es un gobierno o un reinado dictatorial. Entonces vamos a pasar a revisar las 14 características acerca de un rey, ¿no? Dicho esto, vamos a ver esas características. En forma general, dijimos que hay una diferencia entre un rey y un líder elegido democráticamente. Y también en lo que se refiere a un dictador bajo un estado totalitario. Entonces, vamos a ver estas diferencias de lo que es un rey comparándolo con un reino gubernamental o democrático, ya sea a través de lo que es un presidente o a través de dictadores, ¿no? Esto nos va a ayudar a entender el reino de los cielos y nos va a ayudar a entender a nuestro Rey Jesús, como también nuestro gobierno sobre la tierra como reyes y del reino de los cielos. En primer lugar la primera característica es que un rey nunca es votado o nunca accede al poder por votación, ¿no? Un rey nunca accede por poder a la votación. ¿Esto qué significa? Significa que el poder de un rey está unido, o sea, es inherente a su mismo nacimiento. Los líderes democráticos son elegidos, los dictadores toman el poder, pero un rey nace nace en el poder mismo. Esto es sumamente importante entenderlo y comprenderlo. Por ejemplo, la Biblia nos va a decir, en relación a este punto, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1 y 2, vamos a encontrar el evento en que se menciona el nacimiento de Jesús. Y en este evento sobre el nacimiento de Jesús, se menciona que después de que Jesús nació en Belén de Judea, en Mateo 2, versículo 1 y 2 voy a leer, dice que después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron de la siguiente manera, verso 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Noten que ellos, que son ciudadanos aquí se menciona de otro lugar del oriente, preguntan dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorar. Y luego la Escritura menciona más adelante, ya en el versículo 11, que llegaron a la casa y viendo al niño y su madre María se postraron y lo adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Esta es una característica de obsequio que se hace solo a un rey. En ese contexto era así, en el contexto en que se escribió la Biblia. Si alguien era reconocido como rey, hay tres cosas que necesariamente se presentaban a un rey. Estas tres eran tesoros, eran oro, incienso y mirra. Entonces, claramente la Escritura enseña que Jesús es rey, y lo fue desde su nacimiento. Pero aún así, la Escritura también nos enseña en el libro de Isaías, en el capítulo 9, en los versículos del 6 al 7, en una profecía que el Señor le da a Isaías, le dice que van a ser un niño y que el principado será sobre sus hombros, hablando del reinado
de Jesús, de su nacimiento como rey y su reinado, que luego él dice que será también un reino eterno. Entonces nos damos cuenta que en el caso de un rey, el rey nunca accede al poder por votación. No se votaba en la antigüedad, ni ese concepto de Dios en relación a un rey, ¿no? El rey nace ya en el poder. Él tiene el poder desde su nacimiento. En segundo lugar, el rey es un rey por derecho de nacimiento, ¿no? Él viene a ser rey por derecho de nacimiento. En cambio, los líderes democráticos, por ejemplo, los líderes que gobiernan, lo gobiernan por la voluntad de un pueblo, ¿no? Es decir, son elegidos por el pueblo. O en caso de los dictadores, pues ellos gobiernan a través de la represión, la coerción, etc. En cambio, un rey gobierna porque nació siendo rey. Entonces, todo lo que le toca a los ciudadanos simplemente de un reino es reconocer a su rey. Este es otro concepto bien importante en la Escritura. El hecho de, como ya vimos en Mateo capítulo 2, los mismos sabios del Oriente reconocieron por una revelación que Jesús era rey. Entonces se es rey por nacimiento. En tercer lugar, un rey no puede ser destituido por votación popular. Por las dos cosas que hemos mencionado anteriormente, de que un rey lo es rey por nacimiento, entonces un rey no puede ser destituido por una votación popular, porque el pueblo nunca lo eligió, ¿no? Él es rey por su nacimiento y gobierna y gobernará de por vida, ¿no? En cambio, un presidente en un gobierno democrático puede ser destituido de su función o simplemente puede irse, ¿no? Un dictador igual puede ser derrocado por un golpe de Estado o por un levantamiento popular. El reino, en cambio, o el reinado de un rey es un oficio de por vida. Esto es muy importante, ¿no? Su reino va a ser un reino para siempre. En Apocalipsis 11:5 se nos dice que el reino de este mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí se nos menciona específicamente que el reinado de Cristo es un reino por los siglos de los siglos, y que éste vino a ser parte de el reino de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos por la Biblia que Lucifer, por ejemplo, intentó quitar el reino al Señor. Esto era imposible porque Él es el creador, los demás seres son creados. Entonces, por eso Lucifer, aunque se rebeló con millones de ángeles, sin embargo, no pudieron destituir al Rey que es nuestro Dios, porque Él es un Rey que gobernará para siempre. En el Salmo 10, en el verso 16, dice: el Señor es el Rey eternamente y para siempre. Entonces, ningún acto humano sobre la tierra o ningún poder espiritual del universo jamás podrá mover al Rey de los cielos de su trono. Esto es sumamente importante para nosotros como ciudadanos del reino, ¿no? Saber que en el caso nuestro, el Rey que tenemos nunca, jamás va a ser removido de su trono. Y nosotros seremos ciudadanos también eternos, ya que Él nos ha llamado como iglesia y como ciudadanos de su reino, nos ha llamado a ser parte de su reino eterno. En cuarto lugar, otra característica de un rey es que la autoridad de un rey es absoluta. Absoluta. En contraste con un presidente, los presidentes deben consultar al Congreso. Si son primeros ministros, también deben hacer lo mismo. Y finalmente, una decisión de un presidente puede ser atacada, ¿no?, por el mismo Congreso, puede ser atacado por la ciudad, atacado por los medios de comunicación, etcétera, hasta llegar a suprimirla, ¿no? A través de los gobiernos democráticos ha sucedido esto, incluso también con
a través de la historia han habido estos sucesos en relación a que lo que un rey ha dado como decreto, aquí en nuestro país también hay decretos que salieron firmados por el presidente y luego fueron derogados, ¿no? Porque se opusieron el pueblo o hubo alguna manifestación del pueblo y él tuvo que quitar esa ley o ese decreto que dio. En cambio, cuando se habla de un rey y sus características, su autoridad es absoluta. Absoluta. Quiere decir que cuando un rey habla, lo hace con autoridad absoluta en relación a su reinado. Cuando un rey da algo, dice algo, da una ley, esta no va a poder ser revocada, ¿no? Por nada ni por nadie. Y esto para nosotros es sumamente importante porque las Escrituras son las que nos enseñan a nosotros el hecho de que el Señor es un Dios soberano y que por lo tanto nada de lo que Él haga o diga podrá ser revocado o cambiado. Y eso nos da garantía en su palabra, la palabra de Dios mismo. Eso lo vamos a ver un poco más detalladamente después. La quinta característica en relación a las características de un rey es que la palabra de un rey es la ley. Como hemos visto, su autoridad es absoluta, es soberano sobre ella. En el caso de un rey, la palabra de un rey es la ley, ¿no? Nadie puede darle una contraorden a lo que un rey decía o pronunciaba. El rey David nos enseña esto por revelación de Dios en el libro de los Salmos, en el capítulo 19. En los versículos 7 al 9 y el versículo 11, el rey David va a declarar esto acerca de lo que es, como la palabra de un rey es la ley. Y dice así el Salmo 19, 7 en adelante: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza. Este da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos y traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas, y por ellas queda advertido tu siervo. Quien ha de obedecer recibe una gran recompensa. David reconoció que la palabra del Señor como rey era ley. Y él, siendo rey, acató esta ley, o se le fue dado esta ley de Dios para poder acatarla, para poder hacerla, como se nos menciona en este Salmo 19, versículos 7 al 9. Entonces, este salmo nos menciona, aparte de este salmo, que la palabra de un rey es ley y que habrá grandes recompensas sobre quienes la obedecen. La desobediencia va a conllevar a severas penalidades en relación a la ley de un rey. En sexto lugar, el rey personalmente posee todo lo que está en su dominio. Un rey posee todo lo que está en su dominio. Esta era otra característica de un rey. Los presidentes o los líderes electos no poseen sus países, no poseen sus naciones, sus territorios. Ellos mismos son ciudadanos, como todos los demás. En cambio, un rey personalmente posee todo lo que es su dominio. Y esto también es sumamente importante entenderlo, ¿no? Todo le pertenece personalmente a un rey. Un reino es la única forma de gobierno en donde el gobernante, o sea el rey, posee todo y a todos. Esta es una característica especial que también está bien señalada, no solo en lo que fue en la antigüedad las características de un rey, sino las características de nuestro rey, que es nuestro Señor. En el Salmo 24:1 dice el salmista: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos también en él habitan. Dios posee todo lo que está en su dominio.
toda la tierra. Luego también el Salmo 50:10, el Señor dice, míos son los animales del bosque, míos son también los ganados de los cerros. Un rey, entonces, en el concepto bíblico, posee al pueblo, posee los animales, posee las plantas, posee el territorio, posee el aire de su tierra, posee el valor que se halla debajo del suelo de su tierra, como el oro, la plata, el platino, los diamantes, etc. Un rey, posee el suelo, las semillas que están en el suelo, todo lo que está en su territorio, él lo posee. A esto en la Biblia se le llama Señor. Es algo que estudiaremos después en relación a un rey. Entonces, este concepto también es sumamente importante para nosotros. El punto 6 de que un rey posee todo lo que está en su dominio, porque esto muestra en la Biblia una de las características también de nuestro Dios. Y eso nos va a llevar, por supuesto, al hecho de que el hombre no es dueño de nada y que solamente venimos a ser administradores de todo lo que el rey es dueño absoluto y personal. Miren cómo el concepto aún dentro de un reino, a través de la historia o de un rey, ya reflejaba este concepto. Así se manejaron los reinos también en la antigüedad, bajo este concepto. Una séptima característica de un rey es que un rey o el decreto de un rey es inamovible, ¿no? El decreto de un rey es inamovible. Es interesante, por ejemplo, en la Biblia, cuando Daniel estaba en el exilio, el profeta Daniel había sido llevado al exilio, pero había hallado gracia ante el rey Nabucodonosor, y posteriormente, cuando Babilonia fue conquistada por los medo-persas y subió al trono Darío, nuevamente Daniel fue incluido como un alto oficial de la corte de Darío y del reino medo-persa. Esto ocasionó envidia de algunos de las personas que ocupaban cargos oficiales como Daniel. Y estas personas tramaron un complot contra Daniel durante el reinado de Darío, rey de Media y de Persa, y convencieron a Darío de que emitiera un decreto en el cual por 30 días no se podría elevar ni oración ni ninguna petición fuera del rey Darío. Por supuesto, el rey le encantó esta propuesta y aprobó esta ley, la cual decía que los violadores de esta ley serían arrojados a un foso de leones. Es interesante que la Biblia señala en Daniel capítulo 6 que el decreto de un rey medo-persa era ley, y que una vez que era dada la ley por un rey medo-persa, no podría ser revocado o retirado. Y por esta razón, como ustedes conocen, la Biblia nos menciona que Daniel siguió orando al Señor, a su Dios, y fue sorprendido por los enemigos, y diríamos que cayó en la trampa de sus enemigos. Pero esto ocasionó de que el rey, aunque amaba muchísimo a Daniel, tuviera que ordenar que Daniel fuera al foso de los leones, ya que ni él mismo como rey podía revocar su propio decreto. Esto nos enseña cómo en la antigüedad ya había este concepto. Sin embargo, la Biblia, que es la palabra de Dios, también nos enseña esto en relación a nuestro Dios. Por ejemplo, en Isaías 48 dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces aquí vemos de que el decreto de un rey es inamovible. Dios dio su palabra, y cuando Él dio su palabra, dijo que esta palabra permanecerá para siempre. Es decir, que ni Él mismo la va a cambiar. Si Dios nos ha hecho promesas, por ejemplo, si Dios nos ha declarado promesas y bendiciones, sabemos que
un decreto de un rey es inamovible y él mismo lo confirma en su palabra, entonces podemos estar seguros de que Dios no va a cambiar lo que le ha dicho ni lo que él ha prometido. Jesús también declaró esto en Mateo 24:35, se nos señala que el cielo y la tierra, dijo Jesús, pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. El decreto de un rey es inamovible. Octava característica de un rey. La octava característica de un rey es que un rey escogía o elegía a sus propios ciudadanos, ¿no? En contraste con una democracia, por ejemplo, los ciudadanos son los que cogen a un presidente, ¿no? En cambio, en un reino, es el rey quien personalmente elige a los que van a ser parte de sus ciudadanos. Eso también se dio en la historia, ¿no? El rey es quien los va a escoger. ¿Por qué? Porque él es la autoridad absoluta de su reino. Él tiene que hacerlo. Él es la autoridad absoluta. Él determina las normas para ser ciudadano de su reino. Por eso es que en un reino la gente no vota al rey. Él no puede ser votado por ellos. Él es quien los elige, ¿no? Y Jesús demostró esto, y está demostrado en la Escritura, que es el Señor quien nos elige. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién nos escogió para ser ciudadanos de su reino? Fue el Señor. Él lo declaró en su palabra. Jesús también lo declaró en Juan capítulo 15, versículos 16 al 19. Reunido con sus discípulos, Él les dijo, no me escogieron ustedes a mí, fui yo quien los escogí a ustedes. Entonces, encontramos que como una característica de un rey, es que el rey es quien escoge a sus ciudadanos. No son sus ciudadanos quienes escogen pertenecer a un reino. Y vamos a ver más adelante cómo es que se llega a ser ciudadano de un reino de los cielos. Pero aquí lo que queremos resaltar entonces es que es un rey el que escoge o elige a los que van a ser sus ciudadanos, y no son los ciudadanos quienes escogen al rey o al reino donde ellos quieren pertenecer. Fue Jesús entonces, al decirles, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, es que Él los hizo ciudadanos del reino. En noveno lugar, otra característica de un rey es que un rey personifica el gobierno de su reino. Un rey personifica el gobierno de su reino. Ahora, ¿esto qué significa? Esto significa que donde quiera que un rey esté, todo el gobierno de ese rey está presente. Cada vez que un rey, por ejemplo, habla, todo su gobierno está hablando, porque él representa su gobierno. Él es el gobierno. Cuando, por ejemplo, un rey se mueve, su gobierno se mueve con él. ¿Por qué? Porque el rey viene a ser el gobierno mismo. En cambio, por ejemplo, cuando estamos hablando de un presidente, por ejemplo, si hablamos del presidente del Perú, cuando el presidente del Perú viaja al exterior, la autoridad del gobierno del Perú, que es viaja con el señor presidente. Sin embargo, y viaja con la autoridad del gobierno del Perú. ¿Por qué? Porque él es quien representa el gobierno y al pueblo que lo eligió. Sin embargo, el gobierno en sí, lo que es el gobierno del presidente de la República, no viaja con él. Su gobierno no viaja con él. Su gobierno permanece, el gobierno de la nación permanece en el lugar, permanece funcionando, en este caso, en la capital, que es la ciudad de Lima. En cambio, cuando se habla de un rey, cuando decimos que el rey personifica el gobierno de su reino, lo que estamos diciendo es que, o lo que la Biblia también enseña, es que el gobierno de un rey está donde quiera que está el rey. Donde quiera que esté el rey, ahí está su gobierno.
no es como en el caso de un gobierno presidido por un presidente, en el que la autoridad del gobierno va con él cuando sale a algún lugar, pero el gobierno en sí no sale, porque ya hay un primer vicepresidente, segundo vicepresidente, que va a estar en el gobierno mientras él sale. En cambio, decíamos que el gobierno de un rey, el gobierno del caso de un rey, el gobierno está donde está el rey. Es decir, que el gobierno de un rey es inseparable del rey mismo. ¿Cómo lo sabemos en el caso? ¿Cómo se aplica esto o cómo la Escritura enseña esto? Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, en los versículos 19 y 20, Jesús le dijo esto a los discípulos. Les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí, noten, Jesús dice, allí estoy yo en medio de ellos. Luego, Jesús nos enseña en Mateo 28, o sea, aquí se refiere que si la presencia del rey está en un lugar, o el rey está en un lugar, allí está su gobierno. Allí se puede ejercer su gobierno. Aquí Jesús está diciendo de que los mismos creyentes pueden ejercer el gobierno del rey si es que él está presente. Y en este caso, él dice que él está presente cuando se reúnen en su nombre. En Mateo 28 también encontramos que Jesús, antes de ascender a los cielos, le dice a sus discípulos, se me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les dijo, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin. Entonces, cuando hablamos de que un rey personifica el gobierno de su reino, estamos diciendo de que si, como la Biblia enseña, el reino de los cielos está aquí, como Jesús lo anunció, entonces también está este rey o este reinado está en el corazón y la vida de sus ciudadanos que viven o donde ellos viven. Entonces, concluimos de que el rey va a personificar su gobierno o el gobierno de su reino, y esto significa que cuando en su nombre nosotros nos reunimos, entonces, y por la promesa, Él está en medio nuestro, entonces tanto su gobierno como su reino está en el lugar donde el Señor ha sido invocado. En décimo lugar, vemos que otra característica del rey es que la presencia de un rey es la presencia de su autoridad. Esto tiene alguna relación con lo que hemos dicho anteriormente. La presencia de un rey es la presencia de su autoridad. Cuando un rey aparece o aparecía, su autoridad era plena y era presente. La autoridad, en el caso de un rey, no reside en un lugar o un documento, reside en la persona del rey. En la persona del rey en que también reside su autoridad. En la Biblia vamos a ver en Mateo 18:18 que Jesús le va a decir esto a los discípulos. Yo les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desataren en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 18:18. Jesús está hablando que donde está su presencia está su autoridad. Jesús va a prometer de que Él estaría en medio de ellos. Si dos de ellos de su reino se reunieran, todo dice lo que ellos ataran en la tierra sería atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedaría desatado en el cielo. Esto quiere decir que al estar el rey presente entre nosotros, como la Escritura declara que el reino de Dios
y su presencia está, la presencia de Cristo está en este reino, si nosotros lo pedimos en su nombre, todo lo que atemos aquí en la tierra será también atado en los cielos. Entonces, cualquier cosa, dice Jesús, que ustedes pidan, hablando ya en Juan 14:13, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado mi Padre en el Hijo, y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Entonces nos está hablando de que los ciudadanos del reino siempre pueden ejercer autoridad real porque el rey está presente con ellos. Entonces, cada ciudadano del reino posee autoridad de parte del rey porque el rey está presente. Porque, como la Escritura nos enseña, Jesús nos enseñó, al estar él presente en los corazones, las vidas de sus ciudadanos, entonces pueden ejercer, por esa presencia, ejercer la autoridad que el Señor ha delegado a los ciudadanos de su reino y que es parte de ese gobierno que va a ejercer un ciudadano de parte de lo que es el rey y lo que es la autoridad de un rey. Entonces ejercemos autoridad porque el rey está presente en nuestras vidas. Una 11ª característica del rey es que la riqueza de un rey se mide por su prosperidad, por lo que un rey posee, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Qué significa? Que cuanto más grande y rico sea un reino en sus recursos, en todos sus recursos, ¿no? Cuanto más grande y rico sea un reino en sus recursos, más rico será el rey, ya que él posee todo lo que hay en su reino, ¿no? Esto es obvio, ¿no? Cuanto más grande son los recursos de un rey, entonces esto lo hará más rico, ya que él posee todo lo que está en su reino. En cambio, en relación a los presidentes, no, ellos pueden tener una, digamos, una fortuna personal, pero definitivamente un presidente no posee su propia nación, en contraste con lo que es un rey. Un rey sí posee todo lo que está en su reino, lo vimos anteriormente, ¿no? Posee los aires, posee la tierra, posee los árboles, los animales, las plantas. Sus ciudadanos son su posesión. Todo lo que está en su reino es su posesión. Entonces, por eso, la riqueza, la grandeza de un rey se va a medir por cuánto él posee, por cuán próspero es él. Entonces, los reyes, hemos visto que los reyes poseen todo lo que está en su dominio. Les pertenece por derecho, de nacimiento. La Biblia va a enseñar lo mismo en relación al Señor, a nuestro Dios. Sin embargo, debemos entender de que es muy importante la riqueza de un reino. Para que el rey pueda, en el concepto bíblico, para que un rey, es muy importante la riqueza de un reino, porque el rey es quien cuida de sus ciudadanos. El rey es un rey justo en el concepto bíblico, es un rey benevolente, un rey que quiere bendecir, que quiere hacer que sus ciudadanos sean prósperos. En un reino, en el concepto bíblico, el rey no acumula las riquezas para sí mismo, sino más bien para el bienestar de sus ciudadanos. Y por eso, y esto es digamos, lo sorprendente y lo maravilloso para los ciudadanos de un reino, como el Señor lo plantea, porque en un reino la riqueza es mancomunada, es decir, es común a todo el pueblo. Y esto es algo que va a ayudarnos a entender entonces lo que el Señor quiere hacer a través de sus ciudadanos en la tierra, al nosotros entender acerca de lo que es la riqueza de un rey y cómo esta riqueza también es medida por sus ciudadanos también. Entonces, si hablamos de ciudadanos de un gobierno, cualquiera que fuere, no va a existir
ningún ciudadano de ningún gobierno sobre este planeta que sea más próspero o que tenga mayor riqueza que los ciudadanos del reino de los cielos, debido a que la riqueza de nuestro rey es infinita, ¿no? Entonces es también importante entender esto, ya que si nuestro rey es, como él nos señala en su palabra, el dueño de todo el oro, la plata, y él comparte mancomunadamente su riqueza con sus ciudadanos, entonces como consecuencia, los ciudadanos del reino de los cielos, que somos nosotros, entonces tenemos la mayor riqueza que pueda tener cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo. Una 12ª característica acerca de un rey es que la prosperidad de un rey se mide por la prosperidad de sus ciudadanos. Esto tiene una relación con lo que acabamos de decir en relación a que la prosperidad de un rey se mide por la prosperidad, la riqueza de un rey se mide por su propia prosperidad. Si él es un rey rico, como lo señala la Escritura en relación a nuestro Dios, es el dueño por creación, el dueño de todo y todo lo que existe en su dominio, en su territorio, que es la tierra, entonces también la prosperidad de un rey se va a medir por la prosperidad de sus ciudadanos. Esto quiere decir que si un rey es muy rico, entonces, por consecuencia, sus ciudadanos van a ser también muy ricos. Por ejemplo, si en un reino los ciudadanos son pobres, entonces el rey de ese reino será visto también como un rey pobre. Si los ciudadanos de un reino son prósperos, entonces el rey será visto como un rey rico. Los ciudadanos ricos hacen entonces que un rey se sienta orgulloso de sus ciudadanos. Por eso es importante en la Biblia, por eso es importante que el rey se asegure de que su pueblo prospere. No es que nosotros, y esto es algo también muy interesante en el ministerio de Jesús, Jesús nunca predicó sobre la prosperidad. Pero sin embargo, la prosperidad es algo que Dios señala en su palabra, le pertenece a Él. Por ejemplo, la palabra dice que Él es el que da la prosperidad a todos. Él es el que da el poder para hacer riqueza. Él es el que nos hace no por cola, sino por cabeza. Él es el que abre su buen tesoro, dice Deuteronomio 28. Es decir, que los ciudadanos de un reino, del reino de Dios, no tenemos que preocuparnos por la prosperidad, porque ese es un asunto de Dios. Nuestra preocupación tiene que ser gobernados por el rey y gobernar de acuerdo a las leyes del rey aquí en esta tierra. Porque automáticamente el que es ciudadano de un rey como nuestro rey, que es rico, el dueño de todo el oro y la plata, entonces automáticamente un ciudadano del reino de los cielos automáticamente va a pasar a ser próspero. Va a ser próspero. Porque ya hemos visto que una característica del rey es que no acumula riqueza para sí, sino que más bien él la comparte mancomunadamente con sus ciudadanos. Entonces, si nuestro rey es el más rico de todos los reyes que hay en este mundo, entonces su prosperidad va a ser reflejada también en la vida de sus ciudadanos. En 13º lugar, otra característica de un rey es que el nombre de un rey es la esencia de su autoridad. El nombre de un rey es la esencia de su autoridad. Eso lo podríamos explicar, por ejemplo, con el ejemplo que la Biblia nos da de Nehemías. Nehemías era contemporáneo a Daniel, pero también era copero del rey de Persia, el rey Artajerjes, y la Biblia nos enseña de que Nehemías se enteró acerca de lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Ya habían algunos ciudadanos judíos habían ido a Jerusalén para
reconstruir el templo, pero sin embargo, la ciudad que había sido destruida por el rey Nabucodonosor necesitaba también ser restaurada. Y Nehemías sintió esto en su corazón. El rey Artajerjes, que conoció este sentido de Nehemías, lo autorizó para que Nehemías pudiera ir, y todos los que hemos leído el libro de Nehemías sabemos cómo Nehemías inició la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. La inició y la terminó totalmente. Pero Nehemías era un copero del reino de los medo-persas. Por lo tanto, Nehemías no podía salir de donde él era copero del rey, pero a este rey ser tan benevolente, la Biblia dice que le dio permiso a Nehemías para que Nehemías pudiera ir a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Pero la Biblia dice algo interesante, que el rey Artajerjes hizo un documento legal a través del cual él instó a todos los que estaban en el bosque por donde tenía que cruzar Nehemías y a todos los gobernadores que tenía que pasar, los territorios donde habían gobernadores que tenía que pasar también Nehemías, a través de una carta, el rey le dio oficialmente, ¿no?, autoridad a Nehemías para que él pudiera cruzar esos territorios y llegar hasta Jerusalén, ¿no? Esto es bien importante porque lo mismo sucede en relación a los ciudadanos del reino de los cielos. Los ciudadanos del reino de los cielos tienen el mismo privilegio. El Señor Jesús es nuestro Rey y el Señor Jesús ha emitido cartas reales para todo su pueblo. Son sus santas escrituras. Y de esa manera, por estas cartas reales, el Señor Jesús ha delegado su autoridad, como Artajerjes delegó su autoridad en la vida de Nehemías. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que oremos, debemos de orar en el nombre de Jesús, ¿no? Hemos leído incluso el pasaje de Mateo 18, donde se habla de que debemos orar con autoridad. Aquí nuevamente se nos enseña que cuando oremos, cuando pidamos algo, cuando hagamos algo en el reino de Dios en el cual nos encontramos ahora, lo usemos en el nombre de Jesús, porque en su nombre está también su autoridad para nosotros. La Biblia dice que todo lo que pidiéramos en su nombre, que Él prometió, nos lo va a conceder. Entonces, el usar el nombre del Señor y su autoridad a través de su nombre no es pues algo religioso, ¿no? No es un misterio. Simplemente lo que Dios está señalándonos a la luz de lo que es el concepto de un reino, nos está señalando de que es un principio del reino que nosotros tenemos que poner en acción. Usar el nombre de Jesús y su autoridad porque esta nos ha sido delegada, ¿no? Por último, la última característica acerca de un rey es que los ciudadanos del rey representan su gloria. Los ciudadanos del rey representan su gloria. Todo rey desea que sus ciudadanos sean prósperos, que tengan contentamiento, que tengan una calidad de vida. ¿Por qué? ¿Por qué el rey desea de que sus ciudadanos sean prósperos, sean felices, tengan contentamiento, sean prósperos, tengan una calidad de vida buena? Porque evidentemente la calidad de vida de los ciudadanos del rey o de un reino van a poder reflejar lo que es el rey. Cuanto más sea la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos de un reino, mayor gloria y honor reposarán sobre su rey, ¿no? Entonces, esto nos enseña de que cuanto mayor sea nuestro bienestar, nuestra calidad de vida, como ciudadano del reino, estaremos reflejando
la naturaleza y el carácter de nuestro Rey. Y esto, por supuesto, va a dar gloria al Señor. Por esta causa, podemos decir que cuando un ciudadano del reino está realmente viviendo bajo la bendición de lo que es el reino de Dios, esa bendición va a dar gloria al Señor en cualquiera de los ámbitos donde Él se encuentra, ¿no? Y no va a quedar un concepto falso, entonces, de un rey pobre, como hemos visto anteriormente, y por eso de ciudadanos pobres. A Dios le pertenece todo, toda riqueza, y ha sido dada para ser gobernada por sus ciudadanos, para ser explotada por los ciudadanos. Por lo tanto, entonces los ciudadanos deben ser prósperos. Este es un concepto, por supuesto, que probablemente nosotros no lo hemos visto en la historia aún de la vida eclesiástica. Quizás porque siempre hemos pensado más en el concepto de prosperidad en el lado espiritual. Pero recuerden de que todo lo material viene de lo espiritual. Y recordemos también de que parte de reflejar esa gloria de Dios no solo va a ser el carácter de Dios en nuestra vida, y no solamente el estilo de vida reflejando el carácter de un rey, sino también nuestra vida misma en relación a nuestras necesidades materiales, en relación a nuestras necesidades de salud, de vivienda, etc. Eso también va a reflejar la gloria del Señor. Entonces, podemos decir que el Rey de los cielos cuida de sus ciudadanos, que apropiarse de las riquezas del reino significa, primero, entender que nuestro Rey lo posee todo y nosotros solo somos administradores. Y en segundo lugar, para apropiarse de las riquezas del reino, Él puede darle soberanamente a sus ciudadanos, a cualquiera de sus ciudadanos, lo que quiera. Él puede darle lo que quiera, a quien quiera, donde quiera, porque Él es el Rey. Este es el concepto del reino sobre el señorío que tiene un rey sobre su territorio. Yo espero que estas características, hermanos, nos puedan ayudar a entender luego cómo debemos ejercer lo que dijimos en 1 Pedro 2:9, cuando dice ustedes son un linaje escogido de un real sacerdocio. O cuando Apocalipsis dice que somos un reino de sacerdotes para Dios el Padre. El seguir estudiando lo que es un reino, cómo el reino de Dios está siendo establecido aquí en la tierra, por la restauración que Jesús trajo sobre el reino, entendiendo lo que es el reino y entendiendo lo que es las características de un rey, nos ayude también a nosotros a ejercer este reinado que la Biblia enseña. Por supuesto, todavía hay algunos vacíos, algunas cosas que quedan por entender, pero a medida que iremos estudiando estos conceptos y características, nos ayuden a entender, como dijimos al principio también, nuestra manera de pensar, una manera de pensar como reyes, nuestra manera de hablar como reyes y también nuestras acciones o estilos de vida reflejen la gloria de nuestro Señor. Con eso entonces terminamos cada una de las características del rey. Solamente voy a leer, la primera es que una característica del rey es que no accede al poder por votación. Un rey es rey, segundo lugar, por nacimiento. Un rey no puede ser destituido por una votación de sus ciudadanos. En cuarto lugar, la autoridad de un rey es absoluta. En quinto lugar, la palabra de un rey es la ley. En sexto lugar, un rey posee todo lo que está en su dominio. En séptimo lugar, el decreto de un rey es inamovible. En octavo lugar, un rey elige a sus ciudadanos o escoge a sus ciudadanos. En noveno lugar, un rey personifica el gobierno de su reino. Décimo lugar, la presencia de un rey es la presencia de su autoridad. Onceavo lugar, la riqueza de un rey se mide por la prosperidad que él tiene. Y la prosperidad
de un rey se mide por la prosperidad también de sus ciudadanos. El nombre de un rey es la esencia de su autoridad. Y en 14º lugar, los ciudadanos del rey representan la gloria de un rey. Que el Señor nos ayude a entender esto y a comprenderlo. Vamos a orar para terminar este tiempo en la presencia del Señor. Padre, te damos gracias por cada una de estas características, Señor, que tú nos enseñas, que eran las características de un rey en la historia, pero sobre todo, Señor, reflejan las características tuyas como Rey de los cielos. Y luego, Señor, como consecuencia podemos entender cómo también será el reinado que debemos ejercer aquí en la tierra, por cuanto tú nos has devuelto, Señor, en Cristo el dominio, el gobierno, que en el principio originalmente tú le diste a Adán, y que ahora por el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, Señor, hemos recibido nuevamente el reino, el gobierno tuyo aquí en la tierra, para tener, Señor, un gobierno en el cual tu gobierno desde los cielos pueda ser reflejado aquí en la tierra y podamos, Señor, gobernar sobre toda esta creación, sobre todas las circunstancias que nos rodean, sobre también nuestras propias vidas, Señor, por medio de tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, porque esto nos dará una identidad de reyes, de una familia real, la cual nos permitirá también pensar, caminar, hablar y tener, Señor, aquello que tú anhelas y deseas que nosotros gocemos aquí en la tierra, como preámbulo de lo que un día será tu reino milenial en tu segunda venida. Gracias, Señor. Te damos gloria y honra a ti en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.